Bueno, vamos a dar inicio a la charla del día de hoy. Bienvenidos todos los asistentes, muchas gracias por eh, querer participar de esta genial agenda que tenemos en los meses de julio y agosto, previo a la semana de Premios Latinoamérica Verde. Voy a dar algunas directrices generales, les pido que por favor mantengan todos sus micrófonos en silencio para no interrumpir la charla. Si tienen alguna pregunta, el chat va a estar abierto para que ustedes hagan sus preguntas, las mismas que van a ser respondidas al finalizar la charla. Si tienen alguna inquietud por el chat, con mucho gusto yo podré leer sus inquietudes y las podré ir contestando. El día de hoy el tema es, ¿qué es eso de la economía circular? Iván Sánchez nos va a ayudar con formas de implementarlas en los negocios y en la vida diaria. Iván Sánchez es nuestro expositor el día de hoy. Iván es director y Chief Visionary Officer en Why Not Circular Economy. Es embajador de los Premios Latinoamérica Verde. Es speaker en sostenibilidad y facilitador de talleres. Es ciclista urbano, amante del diseño y la economía circular. Iván tiene experiencia y pasión por la innovación disruptiva, la economía regenerativa y las empresas con propósito. Ha estado trabajando como gerente de proyectos sostenibles y conector de soluciones circulares para gobiernos e industrias. Cuenta con más de 5 años de experiencia en liderazgo de redes sostenibles e implementación de soluciones circulares. Iván, bienvenido y muchas gracias por participar en las Hola, hola a charlas de Premios todos. Latinoamérica Verde. Mil gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con la familia de premios Gracias a ti. y aquí hablar un poco de lo que hacemos todos los días y pues obviamente a ustedes por recibirme siempre con esos brazos abiertos. Hola, hola. ¿Me oyen bien? Hola. ¿Sí? ¿Me ¿Te estás oyendo vemos? bien? Sí, sí. Perfecto. Listo. Bueno, les voy a compartir por aquí la pantalla y vamos a arrancar a hablar un poquitico de lo que es economía circular y cómo la vemos nosotros desde lo que hacemos todos los días. Bueno, nada, me presento un poco, mi nombre es Iván Sánchez, yo soy el director de una consultora en economía circular basada aquí en Bogotá, Colombia, se llama Why Not. Con Why Not hacemos gestión de proyectos circulares para ayudar el tránsito de la industria hacia formas de producir y de consumir de una forma mucho más limpia. También hacemos investigación. Tenemos una base de investigación en desarrollo de materiales y aprovechamiento de materiales también disponibles. Y hacemos parte de gestión financiera. Basándonos en esto, nada, creo que esto se convierte en una visión y en un propósito de vida. Y es de verdad muy alentador ver cómo todos los días este ecosistema sigue creciendo y siguen pasando cosas súper bonitas alrededor de todo esto. Para hablar de economía circular, creo que hay que empezar a entender que esto es un tránsito hacia un nuevo mundo. Hay que empezar a entender que hay nuevas formas de consumir, de producir, de distribuir, hay nuevos comercios. Y la idea de hoy es hablar un poco de la economía circular, no desde la parte técnica, sino desde la parte de cómo nosotros lo podemos implementar, cómo lo podemos hacer realidad, explicando desde la forma más tangible, desde el mismo ser, cómo lo podemos nutrir para que estos conceptos no se nos vuelvan algo totalmente raros o desconocidos, sino que lo podamos implementar todos los días. Y nosotros siempre arrancamos con esto, que es desaprender y reaprender, porque sentimos que lo que hacemos todos los días necesita un poco de nueva visión, de entender mucho mejor la forma en que nos comunicamos, la forma en que usamos las palabras y la forma en que hacemos y producimos las cosas. Por eso ahí dice dejar de hacer lo mismo,
Creo que es el primer paso para empezar a crecer en lo que respecta hacia los nuevos modelos de mercado, nuevas formas de emprender o de empresa como tal. Cuando hablamos de esto, y utilizo mucho la palabra aprender, a pesar de que yo no soy docente, creo que esto es un tema de pedagogía. Creo que el comunicarnos, el conocer o compartir algún tipo de conocimiento hace que todos los días nos nutramos de los que tenemos alrededor. Y de hecho siempre partimos de la base de comunicación. Nosotros pensamos que entablar un diálogo es algo fundamental para poder como andar en masa, andar en colectivo. Y de esa forma poder de verdad cambiar muchos de los modelos que tenemos en este momento en la forma en que consumimos y producimos. Para arrancar, quiero que vean esta palabra, reconocer. Es una palabra muy poderosa. Es una palabra que para nosotros es como un ADN de la sostenibilidad. Es volver a mirar hacia algún lado que por ahí ya habías visto, pero que no habías detallado. Reconocer significa saber a quién tengo al lado, saber eh, cuál es el propósito de esa persona, de ese negocio, del mismo entorno vital, como nosotros le llamamos, al medio ambiente, a ese entorno inmediato con el que interactúo y en el que puedo desarrollar mil y un cosas de mi diario vivir. Entonces, reconocer para nosotros no solamente es una palabra bonita porque se escribe al derecho y al revés igual, sino porque nos permite generar una interacción nueva alrededor de muchas de las cosas que antes pasaban desapercibidas. Ahí van a leer una pregunta: ¿cuál sería tu verbo? Y es porque usualmente nosotros planteamos la posibilidad de que ustedes vuelen un poco. De pronto, si lo quieren escribir en los comments, lo que hacemos aquí es que nos nutran ustedes de cuál sería ese verbo que lo representa. Por ejemplo, mi verbo es conectar. Yo, el propósito de venir a este mundo es conectar, es hacer que las cosas sean más sencillas, entablar diálogos, y ese es un verbo que a mí me identifica muy bien. Cuando empezamos a verbalizar las cosas, cuando empezamos a conceptualizarlas, ya podemos tener un lenguaje común. Y de hecho, la primera parte de esta charla va a estar muy enfocada en eso, en deconstruir algunas de las palabras para poderlas entender muy bien y de verdad después darnos a la tarea de aprender nuevos conceptos alrededor de la sostenibilidad, como es la economía circular. Entonces, el que quiera, muy animado, puede hacerlo a través del chat, deje su verbo, deje su nombre. Creo que es una de las cosas que más nos gusta saber. Nos gusta conocer gente y nos gusta entablar buenos diálogos. Entonces, de eso se trata un poco. Eh, para arrancar, como les decía, de construir es una palabra que usamos mucho porque empezamos a mirar el behind the scenes, las cosas detrás, cómo hemos llegado al punto en el que estamos, por qué estamos en este momento aquí parados, cómo ha sido la forma de consumo, cómo ha sido la forma de producir, por qué las cosas que hacemos son tan normales. Y de hecho, una de las cosas que más nos llama la atención es que hemos descubierto que el 90% de las cosas que nosotros hacemos son mecánicas, están en piloto automático. Nosotros levantamos todos los días, nos lavamos los dientes, desayunamos, nos vestimos, salimos, bueno, agarramos un transporte para ir de un lugar A a un lugar B y lo hacemos de una forma muy automática. Y tal vez cuando paramos un poco y empezamos a fijarnos cómo están construidas las palabras, de pronto ese insumo nos puede llevar a construir nuevos imaginarios y de pronto cambiar algunos paradigmas. Entonces, para empezar a deconstruir, y aquí hago base en la comunicación siempre porque es algo muy importante, vamos a arrancar a entender la economía circular porque es economía. Y cuando hablamos de economía, hablamos de esas tres palabritas que están ahí, más otras más que vamos a empezar a nutrir. El tema de producción, distribución y consumo, creo que es una base que nos da la economía para que nosotros empecemos a entender cómo nosotros nos relacionamos y cómo podemos generar transacciones comerciales y cómo todo eso a lo que de pronto le tenemos como cierta distancia, como que no se vuelve como tan próximo, es algo que nosotros hacemos todos los días. Bien, la economía no es otra cosa sino esa base científica, llamémoslo así, ese estudio de los recursos, de la forma como nosotros creamos riqueza, de la forma en que nosotros producimos, distribuimos y consumimos tanto bienes como servicios, atendiendo las necesidades básicas humanas. Esa es la economía. Nosotros tenemos unas necesidades, pueden ser muy básicas, como acceso al agua, acceso a luz, o algún tipo de shelter, de espacio donde te puedas resguardar, de casa, como también algunas necesidades creadas. Yo de formación soy diseñador industrial
Y cuando yo estudié diseño, normalmente empiezas a entablar un diálogo con las cosas que vas a diseñar, con el mundo que estás abordando, con ese mercado con el cual empiezas a generar un diálogo. Entonces, al ser diseñador, yo pensé que no tenía nada que ver con la economía, pero creo que todos, de hecho, tenemos que ver de todo con la economía. Eh, Fortalece el comercio de los países, la economía, hace que podamos tener relaciones transaccionales, comerciales, podamos empezar a mover materias primas, podamos empezar a mover productos, servicios, nos da una infinidad de formas de hacer las cosas de una u otra manera. Eh, de hecho, hablando con mi novia, que es economista, ella me decía, se crean teorías para predecir el comportamiento de consumo, pero se les olvida un poco que el ser es un ser impredecible, el ser humano es algo impredecible. Y muchas veces de pronto de ahí radica la forma como empezamos a producir y a consumir actualmente. Para hablar de economía, obviamente hay que también abordar otro tema, que es el dinero. Y el dinero es una concepción básica de nuestro imaginario. El dinero, digamos, es el canal que utilizamos para hacer transacciones. Entonces, la economía atiende necesidades básicas, maneja todo el tema de riqueza, el concepto de recursos, a través de bienes y servicios atiende esas necesidades. El dinero se convierte en ese vehículo que nosotros empezamos a usar para poder acceder a algún tipo de necesidad básica, suplir esas necesidades básicas. Pero también me gusta relacionar no solamente la parte teórica, sino la parte también humana, llamémosla así. Y por eso pongo aquí la historia que todo el mundo cree. El dinero, digamos que en sus vestigios nace en Mesopotamia, 2500 años antes de Cristo, en la era en la que nosotros estamos, y se constituye como un avance tecnológico que deja, digamos, o suple la necesidad del trueque y crece paralelamente. Eso hace que nosotros empecemos a generar otro tipo de comercio. Y hay algo muy importante con el dinero y es que todos le damos el mismo valor. Bien, en el imaginario común, en esa historia que todo el mundo cree, tenemos nosotros, todos, no, independiente de donde seamos, tenemos esa misma concepción de ese valor. Eso significa que para todos, pues, significa lo mismo. Y ese imaginario conectivo es lo que va a nutrir el verdadero valor de eso. Es lo que nos permite hacer transacciones, es lo que nos permite ingresar en un mundo donde tenemos que intercambiar cosas para adquirir ciertos beneficios, llamémoslo así. Eh, Se crea la moneda, digamos, como un mecanismo para acceder a esos beneficios. Y creo que hablar de moneda habla de confianza, tiene una base fiduciaria. Y cuando hablamos de confianza, estamos empezando a sumar a esa cadena no solamente de significados técnicos, sino de significados vitales. La confianza es algo que todos tenemos como un significado común. Es algo en donde yo genero credibilidad. Y la confianza, digamos, entra a aparecer como esa unidad de transacción con el dinero y la misma moneda, llamémoslo así. Hay una frase que me encontré hace un tiempo y me parece increíble y la voy a citar acá. Dice, el dinero es la historia más exitosa que han creado los humanos, porque es la única historia que todo el mundo cree. Y si todos creemos esa misma historia, pues va a funcionar. Es una cosa muy bonita, es una reflexión muy linda de un libro que estaba leyendo, de Animales a Dioses, y creo que funciona a través de eso. Empezamos a entender cómo es que hemos llegado a todo esto. Pero bueno, después de hablar del dinero, pues hay que hablar de ese vehículo que lo hace posible, que es la moneda. La moneda, pues obviamente, digamos que está abierta a mil significancias alrededor del mundo. Cada país de pronto tiene su moneda, pero la base de cualquier moneda es la confianza, como lo hablábamos anteriormente. Y la moneda es una historia común, es un acuerdo, es encontrar ese punto donde nos ponemos de acuerdo, donde le damos el mismo significado, el mismo valor y podemos generar una transacción. Bien, cuando empezamos a entender eso, ahí la confianza empieza a ser una de las herramientas más poderosas para entender cómo es que hemos llegado a producir y consumir de la forma en que lo hacemos. Bien. Eh, Hablando de la moneda, hablando del dinero, hablando de la economía, haciendo un repaso por la atención a esas necesidades básicas a través de bienes y servicios, pues obviamente empezamos a mirar que estamos basando nuestro desarrollo actual en un sistema que, como lo dice la palabra que tienen ahí puesta,
está obsoleto. La obsolescencia es sencillamente un rebote de un modelo que ya no está funcionando, que no está atendiendo las necesidades actuales. Seguimos viviendo en un modelo creado hace muchísimo tiempo que de pronto no está dialogando con las necesidades que tenemos en la actualidad. Sencillamente tenemos un modelo ya montado hace un montón de tiempo y pensamos que es la forma más habitual, digamos, de hacerlo. Por eso hablaba del piloto automático. Y cuando empezamos a entender que esa obsolescencia no solamente se ve reflejado en el modelo económico que tenemos, en la base económica, sino que también se ve en el ciclo de vida de muchas de las cosas que nosotros consumimos, como los productos, pues empieza a ser como eco en muchas de las formas de producir y de crear imaginarios. Bien, la obsolescencia no es para nada mala. De hecho, la obsolescencia para mí es el límite de un modelo para que le dé cabida a otro nuevo que podamos crear juntos, de hecho. Entonces es como salir un poco de la zona de confort, decir, bueno, de pronto ya esta forma de hacer y de consumir las cosas pueden ser de otra manera y podríamos de pronto hacerlas de formas distintas. Hay un micrófono abierto, dice aquí Mayu Caminatas. No sé si de pronto podríamos cerrar ese micrófono para que no se nos entre por ahí el audio. Les agradecería un montón. Nada, hablábamos de la obsolescencia. Entonces, si partimos de ese tema, listo, ya supimos cómo la economía nos nutre, cómo manejamos bienes y servicios, cómo es la concepción de la palabra riqueza, que es algo que vamos a abordar más adelante, cómo el dinero entra a ser esa cabida, cómo le damos valor y cómo la confianza entra a ser uno de los protagonistas alrededor de todo esto. Entonces, si ya eso está obsoleto, ¿qué hacemos? Y pues es el momento de reinventarnos. Y de hecho, reinventar es una palabra supremamente útil y supremamente maravillosa, porque lo que nos permite es volvernos a encontrar y a través del imaginario colectivo, a través de la construcción colectiva, podemos empezar a entablar nuevos diálogos y nuevas formas de pensar. ¿Bien? Somos una especie que cuenta historias y eso es algo supremamente bonito. Por eso en la parte del dinero yo ponía la historia que todo el mundo compartió, llamémoslo así. Y cuando creamos historias, creamos verdades. Cuando creamos historias, compartimos conocimiento. Cuando creamos historias, sencillamente generamos una interacción con la que podemos validar muchos de los conceptos sobre los cuales habitamos diariamente. Entonces, al validar esos conceptos, empezamos a generar herramientas que nos permiten evolucionar, digámoslo así. La política pública es una de esas. Cuando nosotros nos sentamos, creamos en conjunto, damos nuestro concepto alrededor de algo, de una situación, empezamos a encontrar alguna especie de sinergia con lo que piensan los demás. Y la política pública, de hecho, busca eso. Entonces, ese es un gran ejemplo de lo que les puedo decir alrededor de esas historias que nos contamos todos, se pueden validar o legitimar a través de eso, de un ejercicio de política pública, por ejemplo. Todo es una construcción social y de hecho muchas de las cosas que nosotros hemos venido adelantando, los procesos que hemos venido adelantando como humanidad, tienen que ver con el tema de organizarnos, de la construcción social, cómo a través de un imaginario común nosotros podemos crear nuevas formas de producir y de consumir. Dos ejemplos claros de eso es la política y la economía. La política, digamos, base como de la forma de nosotros nombrar los espacios. Digamos que un país es una historia que nosotros hemos inventado y parte de una base política. Es, vuelve y juega, una herramienta muy bonita para poder construir colectivamente. Alrededor de la política también nace la economía, como lo veíamos, y la economía tiene dos grandes referentes ahí, la empresa y la corporación. Y aquí es donde ya empezamos a ensamblar como todo este tema etimológico de por qué resignificar otra vez las palabras, por qué volver a retomar la definición de cada una de ellas para poder empezar a entender todo este tema de la economía circular. Y es que a partir de esto, de entender que esa construcción social, ese reinventarnos, empieza a poner, digamos, sobre la mesa el tema de la empresa y la corporación, pues sencillamente la forma en que nosotros nos comunicamos con ellos es la confianza, es el dinero, es ese voto de confianza que nosotros le damos cada vez que nosotros adquirimos un producto o un servicio. ¿Listo? Ahí empieza a haber como una correlación entre todo esto. Cuando nos reinventamos, sencillamente salimos de la zona de confort, como lo decía el anterior slide, la obsolescencia, y empezamos a cranear nuevas formas de adaptarnos, nuevas formas de pensar, nuevas formas de hacer.
De hecho, en este momento el mundo vive una situación de reinventarse, de adaptarse de otra forma. Algunos negocios han cerrado, otros han crecido. Durante la pandemia, pues obviamente se crean nuevos imaginarios y de hecho una de las mejores bases para poder reinventarse es la cooperación y la colaboración. Si trabajamos juntos con un mismo fin, creo que se pueden ensamblar nuevas métricas para abordar los cambios que nos afrontan. Todas las cosas en el mundo se han hecho a partir de la colaboración. La historia es eso, la historia es un cuento común que nos ha juntado en imaginario y ha validado nuestros conceptos. Y al entender que colaborando, nutriendo desde nuestra óptica, desde nuestra forma de ver las cosas, podemos empezar a ensamblar nuevos modelos, ¿bien? Entonces la cooperación es algo muy bonito porque nos hace evidente aún más que somos humanos, que somos los únicos o la única especie más bien que logra cooperar de una forma totalmente flexible y en masa. O sea, lo hacemos totalmente rápido, podemos conectar muy bien con el otro con esa base de confianza. Entonces entienden un poquitico cómo generamos el valor del dinero bajo una base fiduciaria, bajo una base conceptual de confianza, pero también en el momento de crecer depositamos la confianza en el otro. Oímos su cuento, decimos, hey, está bueno, y empezamos a construir alrededor de eso. Cuando empezamos a diferenciarnos de las otras especies por esto, por la colaboración, empezamos a entender que podemos generar redes totalmente sofisticadas e inteligentes. Podemos hacer que las cosas fluyan de una forma mucho más rápida, de una forma colectiva, esa sería la palabra. Entonces empieza a aparecer la confianza como no solamente esa base fiduciaria para crear una moneda, sino como un mecanismo para que podamos abordar la construcción de nuevos mundos. Y por eso al inicio de la charla le puse eso, transición a un nuevo mundo, porque lo que estamos haciendo es transitando, estamos de pronto como despertándonos un poco, sacudiéndonos de ese modelo de producción y consumo en el que veníamos y empezamos a ver que día a día empiezan a florecer nuevas formas de consumir, de producir, emprendimientos, empresas, ciudades, y de hecho creo que Premios como que ensambla muy bien eso, ensambla todo lo que está pasando alrededor de eso y cómo se ve ese nuevo mundo, cómo lo estamos haciendo. Por eso es muy importante crear un cuento que todos nos creamos, en el que todos vibremos de la misma forma, en el que la vida esté siempre en el centro, en donde entendamos que el entorno vital es totalmente importante. No solamente hablamos de recursos naturales, hablamos de muchísimos tipos de recursos y ese tipo de herramientas son las que nos van a permitir reencontrarnos o reconocernos y poder ensamblar una nueva forma de hacer las cosas. Es lo que siempre yo he pensado al menos. Cuando contamos una misma historia, cuando tenemos esas versiones similares y nutrimos de hecho o validamos el concepto que el otro tiene respecto a cómo podríamos seguir adelante, es cuando nos encontramos, hacemos match y podemos nutrir la experiencia del otro. Hay un nuevo mundo por construir. Y de hecho aquí también les dejo otra pregunta, junto con la del verbo, y es, ¿cuál es ese mundo que queremos ver? ¿Cuál es el mundo que nosotros tenemos en la cabeza? Alguna vez alguien me compartió algo muy bonito y es que la visión es algo supremamente poderoso. La visión siempre debe perdurar, siempre debe estar como en el ADN de todo lo que nosotros hagamos, bien sea en la parte profesional o bien sea en la parte pues, personal. Y esa visión, al mantenerse, creo que nos deja o nos marca un objetivo muy claro. Entonces, al entender cuál es ese mundo que queremos ver, podemos empezar a nutrir alrededor de las historias, de nuestro conocimiento, de muchísimas de las características que tenemos como especie, cómo podemos abordarlo en conjunto y cómo podemos dar un tránsito hacia otra forma de hacer las cosas. Hasta acá, digamos que hicimos como un repaso por una base conceptual, desde economía, el dinero, la obsolescencia, cómo podemos reinventar y cómo la historia, cómo el cuento, cómo nuestro imaginario colectivo, mejor dicho, esos cuentos que nos echamos entre todos para poder validar algo, tienen una base demasiado fuerte para construir, de hecho, la historia que hemos venido recorriendo desde hace mucho tiempo. Y, y en este punto, digamos que parto un poquitico para entrar en materia de lo que es economía circular, pero pues para hablar de economía circular, la mejor forma es abordarla desde la economía lineal. Si no entendemos de dónde venimos, es muy difícil poder generar esos mundos o proyectar esos mundos, ¿bien? La mejor forma yo creo que es esa. Si vamos a empezar a hablar de economía circular, pues entendamos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, para de ahí tener las herramientas y poder
o mejorar, o cambiar, o transitar, o bueno, ahí se irá definiendo, dependiendo del contexto inmediato que se dé para poder hacer mejor las cosas. Cuando hablamos de economía de línea, hablamos de estas palabritas que tienen por ahí en la pantalla: extraer, producir, vender, desechar. Es algo que por ahí todos los que hemos estado trabajando con esto siempre hemos sabido. Y día a día, digamos que este concepto de economía de línea está siendo mucho más evidente. Ya, pues digamos, no es un secreto, es un vox populi. Entender que esta forma de tomar, producir y desperdiciar, el take, make, waste, pues no es la mejor forma de hacerlo. Siempre vamos a tener una pérdida, siempre estamos teniendo una ineficiencia en el manejo adecuado de los recursos. Eso es lo que está planteando el modelo económico actual sobre el que nosotros comerciamos. Y son modelos de negocio basados en la desechabilidad, son modelos de negocio basados en materias primas vírgenes, son modelos de negocio donde se concibe un relleno sanitario, donde hay un desperdicio, donde dentro de toda esa programación de industria, pues se está metiendo eso. Yo trabajo con industria y es bastante particular encontrar muchas veces en un diagnóstico, en un trabajo con ellos, pues que obviamente hay un presupuesto hecho para ese tipo de desperdicio. Entonces es una fuga igual, es una fuga de capital, de material, de energía, de trabajo. Son cosas que se empiezan a replantear con el modelo económico circular, como que podemos ver las cosas de otra forma. Cuando hablamos de un modelo lineal, hablamos de un valor de extracción, o sea, el valor que se le da al modelo económico es extractivista. Vamos a extraer materia prima, la convertimos o la transformamos para poder ensamblar productos y servicios y pues después obviamente desecharlo. Digamos que ahí como que nos lavamos las manos y decimos, bueno, listo, hasta aquí fue y ya está. Al contrario, el modelo circular es una creación de valor, es un valor creativo. Es una forma de decirle chao a la basura, es una forma de decirle, oiga, no, podemos hacer las cosas de otra forma. Y empezamos a entender que el desperdicio no está bien, que hay una nueva forma de producir, de vender, de comerciar, de generar esa confianza, pero bajo otros parámetros. Bien, pero bueno, vuelvo como un poco al tema de economía de línea, como para no desviarme y entrar en materia en lo de economía circular. Entonces la economía de línea, listo, nos produce este modelo, pero ¿de dónde viene ese modelo? Y ese modelo empieza en todo este tema de la revolución industrial, cuando pasamos de una economía pequeña, puntual, que era muy agrícola, a pasar a migrar hacia ciudades y empezar a entender que se pueden generar grandes espacios con máquinas. Empieza a aparecer la logística, la minería, empieza a aparecer la logística, la minería y los nuevos materiales, el vapor, por ejemplo, como mecanismos para producir de otra forma. Y la revolución industrial es un modelo que se da en 1760, termina en 1840, si no estoy mal, y es un modelo pues, que ya lleva su tiempo, llamémoslo así. Entonces, desde ahí está partiendo nuestro actual modelo económico, nuestro actual modelo de producir y consumir. Está súper bien, digamos que es un proceso, es un cambio, vino de hecho a revolucionar la forma en que hacíamos las cosas, nos dio de hecho esta interacción que nosotros en este momento tenemos, que es virtual, que eso está buenísimo, pero de pronto no se le puso freno, porque la economía de línea tiene un centro en donde el consumo es como su mayor protagonista, no importa cómo. La ganancia, digamos, la ganancia de dinero es como lo más relevante y el consumo es su columna vertebral. La revolución industrial pues habla de eso, y un caso para empezar a entender todo eso es de 1700 a llegar a el Forte, que es principios de 1900, y les voy a dar ese ejemplo puntual porque me parece algo totalmente descabellado que en 1900 se hayan vendido 15 millones de unidades de un producto, de un carro, como lo ven ahí, porque se encontraron nuevas formas de llegar a hacer un comercio distinto. Digamos que esto es un artículo de lujo que antes de la revolución industrial la gente no tenía como en su imaginario poder acceder a este tipo de productos. Llega la revolución industrial, lo vuelve todo, lo automatiza, pongámoslo entre comillas, y lo empieza a ofertar a un muy buen precio. Entonces la gente ya tiene más acceso a capital, ya tiene otra forma de comerciar y empiezan a salir este tipo de productos al mercado. 15 millones de unidades para 1900 creo que es una cifra bastante abultada. Y de hecho me parece particular porque Ford justo en ese momento también trabajaba sobre la carrocería del auto
y estaba trabajando algo de PLA, era un derivado de maíz y me parecía completamente apasionante la historia, pero pues obviamente los polímeros, digamos, ocuparon ese espacio de esa investigación, de trabajar alrededor del maíz y bueno, se produjo este tipo de ensambles que obviamente tienen una base minera muy fuerte y bueno, empezamos a comerciar de esta manera, que es como totalmente fuera de límite, llamémoslo así. 1900 tenemos 15 millones de unidades vendidas del Ford. Y para 1950 aparece el papá del diseño industrial, que es Raymond Loewy, y le empieza a poner a los electrodomésticos, a las cosas que nosotros tenemos en casa, bonitos colores, le empieza a poner formas nuevas, le empieza a poner nuevos lenguajes. Y eso es lo que permite que nosotros podamos empezar a satisfacer algunas necesidades, pero también a desviar un poco la forma como consumimos. Entonces, claro, al tener ese público objetivo que eran amas de casa, en donde pues era lo más eficiente conseguir una lavadora, conseguir una nevera, para dejar, digamos, de hacer las cosas de la forma antigua, llamémoslo así, y suplir algunas necesidades actuales del mercado, pues obviamente empezamos a consumir, empezamos a llevar a casa muchísimas de las cosas que por ahí no eran necesarias, pero pues que nos parecía lo más normal y era una concepción de éxito, de hecho. Cuando adquirías un televisor, un teléfono, cuando adquirías algún tipo de batidora, nevera, licuadora, pues obviamente era un boom decir, mira lo que está pasando, tengo el capital para hacerlo y seguimos como en esa escala de crecimiento. Entonces, nada, aparece el diseño industrial y dice, bueno, está bien, vamos a ponerle como este tipo lo vamos a estilizar los productos y vamos a utilizar, de hecho, la base polimérica, la base de petróleo, plástica, para poder dar esos acabados, dar esas formas y pues obviamente hacerlo a un precio muchísimo más razonable. ¿Listo? Quiero entrar acá justo en dos conceptos que son la columna vertebral de todo lo que vamos a hablar y que hacen parte de nuestro sistema diario, que es la forma en que producimos y la forma en que consumimos. Aquí en estos dos conceptos, digamos que no lo voy a definir yo, les voy a poner un video de una trilogía increíble que me gusta mucho, que se llama Koyaanisqatsi, que de hecho significa como el mundo en caos. Y vamos a través de dos videos, a definir qué es producción y qué es consumo. ¿Listo? Les voy a dejar con este de producción. Esto que acabaron de ver es lo que pasa todos los días en el mundo, ¿bien? Y que de pronto por tema de pandemia ha como bajado su ritmo, pero es una realidad. Son nuestros sistemas para producir cosas, son nuestras formas de producir los objetos que nosotros llevamos a la mesa todos los días o con lo que nos vestimos o con lo que comerciamos. Bien, eso es lo que pasa alrededor de la producción, pero ahora viene la parte de consumo. Y en la parte de consumo trato siempre de elegir las mejores imágenes detrás de la palabra para que lo defina muy bien. Y su base, digamos, conceptual está en agotar o desgastar. Digamos que ese es como su ADN. Y atrás en esta imagen están viendo lo que pasa todos los días cuando nosotros nos enfrentamos a mercar o hacer algún tipo de compra. Llegamos a grandes plataformas o superficies atiborradas de productos, llenísimas de colores, de tipografías, de nuevos sabores, pero como sin un propósito, llamémoslo así. Digamos que hay muchísima oferta, pero de verdad se está satisfaciendo la necesidad de la persona. Entonces ahí empezamos como a cuestionarnos algunas cosas. En consumo, elegí este video para definirlo. Y esto que acaban de ver es el piloto automático. Es lo que vivimos todos los días.
es la forma en que nosotros consumimos. Así no lo queramos, muchas veces cuando mercamos, bueno, fijo tema COVID, hacemos un domicilio y nos llega en plástico. Y no sé, el producto que necesitamos consumir llega en otra envoltura y empiezan a aparecer derivados de los empaques, del empaque, del empaque, y nos empezamos a llenar de cosas innecesarias. Bien, y aquí es donde todos los que trabajamos alrededor de esto, y es la puerta, digamos, que abre premios también, a repensar un poco si de verdad queremos seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante más de 200 años, o sencillamente podemos coger toda esa experiencia que ya tenemos de 200 años, validar lo que nos ha servido y poder implementar nuevas métricas, nuevas mecánicas de lo que empieza a hablar la economía circular, ¿bien? Y para empezar a mirar eso, vamos a hacer el contraste de dos conceptos muy fuertes, que es basura y recursos. La basura es ese resultado que para mí ya es una palabra totalmente obsoleta, que es una palabra que deberíamos sacar del imaginario, porque sencillamente es la forma más sencilla de abordar el tema de manejo de residuos en nuestras ciudades. Nosotros, o la palabra basura más bien, maneja en el imaginario nuestro como meter todo o colectar todo lo que tenemos en casa en un saco, en una bolsa y sacarlo de nuestra casa para que un servicio de aseo municipal pues pase, recoja y pues lo lleve a un relleno sanitario. Digamos que estamos muy acostumbrados al tema, pero ahí es cuando nos debemos empezar a cuestionar. Por eso se empieza tanto a de separar, de reciclar, empiezan a hacer desaparecer, empieza a decir, hey, un minuto, ¿esto es basura o estamos de pronto llamando mal las cosas que metemos dentro de esa bolsa negra y no es basura, sino de pronto materiales? Aquí hay una cifra de Banco Mundial. Ellos hablan de que un latinoamericano puede producir entre 1 kilo y 14 kilos al día de basura. O sea, no estamos hablando de materiales separados, estamos hablando de materiales todos en conjunto. Y la media, digamos lo que serían 7 kilos por día por habitante latinoamericano. Eso es una cantidad increíble de residuos. Y bueno, ahí es donde empiezan, digamos, todos los programas alrededor de economía circular, de sostenibilidad, de crecimiento verde, a aparecer y decir, oye, un minuto, no podemos seguir llamando esto basura, no podemos seguir desechando y llegando o habilitando otro relleno sanitario para hacernos cargo de esto, sino que necesitamos empezar a entender esto de otra forma. La base o la raíz, la etimología de esta palabra viene de raíz indoeuropea y significa mezclar o confundir. O sea, su misma raíz, su misma palabra, su misma fonética nos está diciendo todo, pero hacemos parte, digamos que la vinculamos en nuestro paisaje cotidiano y como que no hemos llevado más allá del concepto de basura que podría ser, ¿bien? Este, digamos, es el resumen de lo de la economía de línea, o sea, pasar de todo este tema de la revolución industrial, pasar de todo este tema del diseño industrial, de la producción en masa, de adquirir productos, de manejar el dinero, de aportarle, digamos, a ese mercado creciente, hacia una palabra que nos resume muy bien el tema de economía de línea, que es la basura, ¿bien? Que es una palabra obsoleta, de hecho, es una palabra ya que debe estar en desuso. Y cuando hablamos de eso, empezamos a entender también que hay una ventaja. Y es que nosotros todos los días votamos. Todos los días el ejercicio que nosotros hacemos de la compra de cosas significa el apoyar o no una industria o qué industria yo apoyo. El voto es todos los días. Claro, es un ejercicio democrático para elegir representantes políticos, eso está muy bien. Pero desde como nosotros lo concebimos, es un ejercicio de todos los días. El voto es elegir yo qué quiero llevar a casa, es elegir cómo me quiero mover, es elegir cómo quiero construir mi hogar, es elegir qué quiero ponerme encima, es elegir qué quiero comer. Ese es el voto real. Y entendiendo eso, entendiendo que el voto también se convierte en un mecanismo de confianza, entonces empezamos a reevaluar cosas. Empezamos a decir, bueno, un minuto, pero de verdad esto que me estoy comiendo me hace bien. Empiezas a repensar muchas de las cosas que nosotros ya veíamos habituales en ese piloto automático del que les hablé, que muchas veces lo que nos lleva es a consumir, a seguir, digamos, los patrones de línea de la economía lineal, sin darnos como la posibilidad de reinventar nuevos modos. El voto es algo clave, el voto es algo, así sea usted boliviano, peruano, colombiano, brasilero, argentino, sea de donde sea, todos los días lo ejercemos, todos los días ejercemos esa compra efectiva, todos los días comerciamos, todos los días adquirimos bienes y servicios. Y esta es nuestra mejor herramienta para nosotros desde casa, cada uno como individuo, hacerse cargo y aportar un poco. Ahí es donde de verdad nosotros podemos decidir
en quién depositamos esa confianza, a quién le damos ese dinero y qué industria queremos ver crecer. ¿Listo? Este voto es algo fundamental, es algo muy bonito y es una analogía de lo que hacemos en un ejercicio democrático, pero que está representado todos los días. Aquí empezamos a hablar de economía circular. Aquí empezamos a decir, bueno, hay una nueva forma de hacer las cosas. Hay un tránsito, hay una transición. Es decir, listo, está bien, ya consumimos, ya producimos de esta forma, hay una línea, hay un desecho. Entonces empecemos a mirar todo ese inventario disponible que tenemos, cómo lo podemos trabajar y empecemos a cuestionarnos de dónde sacamos las materias primas para producir las cosas. De hecho, si la economía circular, que ya viene cogiendo, digamos, una fuerza bastante poderosa alrededor del mundo, empieza a generar sus métricas y empieza a generar sus pilotos y valida sus teorías, y no solamente teorías, sino su ejercicio cotidiano, empezamos a entender que ese tránsito no es tan loco, que ese tránsito es algo cotidiano, que ya se está viviendo, que hacernos cargo de lo que tenemos es mucho más inteligente que si seguimos haciendo un valor extractivista, como les decía en el modelo de línea, sino que a través del valor creativo, del valor compartido, podemos empezar a ocupar nuevas formas en nuestros mercados, a producir otra serie de bienes y a generar otro tipo de servicios, más que todo. La economía circular empieza a coger cierto auge y para mí es una cosa muy real, porque trabaja con lo que hay en disponibilidad, es todos los materiales que tenemos. Hablamos de la basura en la economía de línea, bueno, aquí ya no se entiende como basura, sino como recursos, como materiales. Ya entendemos que es un plástico, ya entendemos que es cartón, ya entendemos que es papel, ya entendemos que es orgánico, y empezamos a generar una vinculación de nuevos términos en nuestra cabeza. Y empezamos más bien a hacer una transición para elegir ese modelo que queremos ver. Trabaja mucho con la industria, la economía circular, trabaja mucho de la mano, porque, como les decía antes, ese contrato social que nosotros hacemos alrededor de la política y la economía, pues obviamente repercute en el ejercicio de las empresas y las corporaciones. Y la industria entra aquí a ser protagonista para hacerse cargo bueno, siga produciendo, está bien, siga produciendo productos y servicios, pero vamos a repensar un poco cómo lo estamos haciendo. Aquí en Colombia, por ejemplo, yo trabajo con un decreto que va muy enfocado a la responsabilidad extendida del productor. Eso significa trabajo con envases y empaques. Y es empezar a hacer ese tránsito de decir, listo, ¿cómo todo esto que yo tengo en el mercado puede ser o de menor impacto o puedo retornar esa materia prima para que no necesite seguir utilizando materia prima virgen? Bien, valor y eficiencia son dos palabras que vamos a ver en este pequeñito módulo para entender muy bien de qué se trata la economía circular. En la naturaleza vemos como todo fluye de manera circular. Está el ciclo del agua, el ciclo alimenticio, el viento se mueve en círculo. Todo lo que sube tiene que bajar. Durante 17 años viví en una choza circular. Las aves hacen nidos circulares. Ves al mundo de manera circular y notas que eres parte de ese mundo natural cuando le prestas atención a lo que te rodea y te conectas con tu entorno. Pero si vemos el mundo moderno, notamos que no es tan circular. Te despiertas en una habitación cuadrada, pasas por una puerta cuadrada, caminas a una mesa cuadrada y te sirves cereal de una caja cuadrada. Después te subes a tu auto cuadrado y vas a un edificio cuadrado. Probablemente subas en un elevador cuadrado a una oficina cuadrada. Te sientas frente a una pantalla cuadrada y tecleas botones cuadrados. Y al final del día te das cuenta que tienes un día realmente cuadrado. El mundo natural gira en torno a un círculo. Y al ver ese mundo plástico de tarjetas, de horarios, relojes y casillas de la vida moderna y normal, me pregunto, ¿quiero ser normal? Hay una mejor manera. Este es un video que nos gusta utilizar mucho, o sea, nos parece que representa muy bien, de una forma muy sencilla, que es desde el ser, cuál es el modelo circular y cuál es el de línea, cuál es el cuadrado y cuál es el más natural, llamémoslo así. Y es una forma de entender que ya hay una nueva forma de pensar, que no necesariamente tenemos que seguir en lo mismo de tomar, producir y desechar, sino que de pronto hay nuevas formas y hay alternativas, hay de pronto otro estilo de vida, y de hecho ya hay una población que viene en crecimiento, que tiene
su poder en el voto de todos los días, vuelve y juega, el poder económico, y que no está eligiendo las mismas cosas que se elegían hace 5 o 10 años. Bien, entonces la adaptabilidad del mercado también empieza a responder a patrones de conducta de la economía circular. Y cuando hablamos de economía circular, uso mucho esta definición de Ellen MacArthur, que es pues, el organismo yo creo más grande a nivel mundial, hablando de economía circular. Y siempre señalo 4 palabras que son muy importantes para entender esto. Reparadora, regenerativa, utilidad y valor. Cuando hablamos de algo reparador, es que estamos hablando de hacernos cargo de ese inventario disponible. Vamos a reparar lo que ya estamos haciendo, pero también vamos a repensar las cosas, vamos a regenerar todo ese modelo económico que ya tenemos basado actualmente. Vamos a empezar a idear, vamos a ser creativos, vamos a ser curiosos, vamos a hacer crecer de pronto el mercado de otra forma. La utilidad y el valor es algo que se ensambla muy bien con esto. Acuérdense del valor, de todo esto que nosotros acordamos como una historia, es un valor compartido, le damos algún tipo de confianza a través de ese valor a algo para poder acceder a eso, y la utilidad va muy de la mano de la reparación. O sea, no sigamos desperdiciando las cosas, sino mantengámoslas en vigencia para no necesariamente tener que desechar y seguir despilfarrando, que yo creo que es la mejor palabra para eso. La economía circular habla de 3 cosas chéveres que a mí me gusta como, digamos, como hacer evidentes, y es identificar los residuos como una oportunidad, diseñar un poco más allá. Claro, ya tenemos ese inventario disponible, pero pues hagámonos cargo de esto y la próxima colección, el próximo producto o servicio que tengamos en el mercado, empecémoslo a repensar desde la misma forma de idear. Para mí la forma, digamos, como se ensamblan las cosas podría ser la ideación, el emprendimiento y la empresa. Desde esa forma de idear, esa base que tienes en ideación, puedes empezar a vincular algunas métricas de economía circular para sencillamente cuestionarte lo que yo estoy haciendo, qué necesidad tiene en el mercado y cómo me voy a hacer cargo de esto. Como yo, como productor, voy a hacerme cargo de lo que estoy sacando al mercado para consumo, ¿bien? Para generar esa utilidad, para darle ese valor. Ahí se generan unos mercados enormes que creo que son los que más auge van a tener de aquí en adelante y de los cuales vamos a empezar a hablar mucho. Mantener los productos y los materiales en uso es otro de los principios de la economía circular. Y es decir, oiga, no desechemos, no descartemos, no, o sea, seamos recursivos, reutilicemos, reduzcamos. Empiezan a aparecer todas esas R's de las que todo el mundo habla y que muchas veces por ahí no se entienden, pero hables de eso, de mantener en uso, en utilidad, las cosas que ya tenemos y hemos producido. Regenerar los sistemas naturales. Esto es algo muy importante. Nuestra base, digamos, de producción y consumo está ligada necesariamente a todo ese imaginario, a todo ese espectro que tenemos de insumos naturales. Muy pocas cosas son sintéticas que igual van a necesitar agua, electricidad, van a necesitar condiciones naturales apropiadas para hacer o crecer o pues hacer su ejercicio. Y creo que es algo que se tiene que tener muy en la cabeza. Esa regeneración de los sistemas naturales nos va a permitir a nosotros también empezar a entablar una mejor conversación con el entorno vital o medio ambiente, como lo quieran llamar, y nos empieza a generar nuevos empresarios, nueva forma de comerciar, nos empieza a hablar de otro sistema económico. La economía circular, con estas 2 palabras que les estoy mostrando, rompe, y por eso elegí esa imagen de fondo, rompe con ese concepto cuadrado, con que el mundo es un desván de materiales y de productos. No es eso. De hecho, es un entorno tan significativo como la sala de tu casa, como tu cuarto, como tu baño, como tu entorno inmediato. El valor no solamente es por generarle, digamos, como un aprecio a las cosas que hacemos, sino porque también se empiezan a generar transacciones económicas alrededor de eso, y el valor compartido en la empresa es muy importante para poder hacer un tránsito, es empezar a detectar que en toda la cadena debe haber un bienestar común. La eficiencia es otro de los pilares que creo que es hacer que las cosas que producimos y consumimos tengan un cierre de ciclo, sean en nuevos materiales, sean pensados para el consumidor de hoy en día y puedan tener, digamos, otra dinámica. Estas 2 palabras, si se quieren llevar una definición rápida de lo que es economía circular, atesórenlas. El valor y la eficiencia creo que les permite empezar a escudriñar alrededor de todo esto de la economía circular y de la modelación de negocios, tanto en sostenibilidad como en circularidad y pues obviamente al mismo tiempo en tema de economía regenerativa, que bueno, es la próxima para mí, la que entra a ser parte de todo esto.
Esto que acaban de ver es un video muy bonito de esta marca, Bellroy, que se da la tarea de explicarle al consumidor final de dónde vienen las materias primas con las cuales está ensamblando su nuevo producto, que es una maleta, es una mochila, es un artículo, digamos, que usamos, digamos, todos los, o la mayoría de ciudadanos del mundo, y que convierte en un lenguaje común ese tránsito de cómo de verdad aterrizo en un ejemplo claro lo que es economía circular. Cuando hablamos de eso, hablamos de recursos, ya no hablamos de basura, hablamos de esa acción de poder retornar lo que yo tomé, pero sin volver a impactar. El recurso no es solamente un recurso ambiental o natural, el recurso también es social, es económico. Y de hecho la gestión de conocimiento, lo que estamos haciendo en este momento es otro de los grandes recursos, los recursos naturales, los recursos culturales, el recurso imaginario, esas historias que nos contamos, es otro tipo de recurso. Empezamos a entender que no solamente los recursos se entiende sobre la base natural, sino que todo hace parte de una cadena y de un sistema. Y ese sistema debe estar completamente cohesionado o compactico para que nada salga mal. No haya una fuga, no haya una pérdida, no haya un desperdicio, no existan, digamos, ese tipo de lineamientos de los que nos hablaba el modelo económico con el que veníamos produciendo. Eh, Empezamos a ver 3 o 4 ejemplos para que me entiendan un poco mejor cómo se ve la economía circular hoy en día y cómo de verdad la podemos evidenciar, porque muchas veces el concepto, digamos, como que está bueno, sí, chévere, ya lo leí, creo que me lleva una idea, trato de ser, digamos, como muy gráfico con los videos que pongo, pero también, bueno, cómo lo alimento como un negocio, esto cómo de verdad entra a ser parte del comercio, del mercado, cómo me empieza a generar nuevas métricas para que tanto yo como consumidor o como empresario pueda poner a disposición todo lo que tengo, ¿bien? Y empezamos a hablar de una palabra muy interesante que es servitizar. Y digamos que le doy mucha importancia a la servitización dentro de la economía circular, porque es sencillamente empezar a entender que ese inventario disponible, o sea, con lo que contamos, puede generar nuevas soluciones para los mercados, para atender esas necesidades básicas del humano de hoy en día. Bien, empezamos a hablar de ciudades inteligentes, de 4.0, blockchain, Internet de las cosas, inteligencia artificial, nuevos modelos de negocios mucho más rápidos, prácticos, que tienen la tecnología de por medio, una aplicación o sencillamente cadenas de valor mucho más cortas que atienden una necesidad específica. La servitización me habla de poner en uso todo eso que está en desuso. De hecho, hay una cifra muy interesante que me encontré, que es una casa promedio puede tener en productos comprados entre unos 1.500 y 3.000 dólares. Llamémoslo así. O sea, tenemos 1.500 a 3.000 dólares quietos en la casa. Entre taladros, sillas, mesas, cuartos, carros, bueno, tenemos un montón de material disponible y de inventario disponible. Y la servitización lo que me empieza a decir es, oiga, no sigamos produciendo cosas, haciendo una producción de elementos, sino que empleemos lo que ya tenemos para poder satisfacer las necesidades. Y aquí es, por ejemplo, donde nace Purby, que es una aplicación holandesa que dice, oiga, esto está interesante, ¿cómo lo hacemos pues aterrizado? Desde el 2012 funciona Purby en Holanda y lo que hace es detectar un mercado o una necesidad del mercado, que es el trabajo con herramientas, pero pues es que nosotros no usamos herramientas todos los días. Bien, en un hogar cotidiano, en un lugar estándar, no se utiliza un taladro, un martillo, un destornillador todos los días. Sencillamente se utiliza para cosas muy puntuales. Lo que hicieron fue abrir una plataforma donde todos los vecinos pudieran poner las herramientas que tienen a disposición y poder hacer uso de las herramientas a través de una aplicación. ¿Listo? Todo el mundo se encarga de mantenerlas, de tener un cuidado, de generar un chat interno para poder suministrar la herramienta o coordinar la logística y poder empezar a entender esto. Otro ejemplo de servitización, muy rápidamente, podría ser Uber o Airbnb, que es trabajar con el inventario disponible, tanto carros como cuartos en una casa, atendiendo la necesidad o de transporte o de alojamiento. La servitización, digamos que planta una base muy sólida dentro de la economía circular para empezar a dinamizar y a generar profit también, a generar tanto impacto social, impacto ambiental y impacto económico. El refill es sencillamente recae sobre esas R's, que es reducir y es empezar a hacer reuso de muchas cosas. Keep Clean es una empresa aquí en Colombia, en Medellín, que lo que busca es hacer el refill, o sea, el reabastecimiento del producto que todos usamos en casa, como son jabones, suavizantes, detergentes. Entonces ya usted no tiene que ir al supermercado a coger un detergente con un nuevo envase, sino que sencillamente en su mismo envase va y accede al contenido, que es lo más interesante.
Esta es otra de las R's de la economía circular que es muy interesante y este es un ejercicio de un modelo de negocio que funciona, que atiende una necesidad específica de hogar. ¿Listo? El upcycling, que es una cosa muy bonita, esto que ven aquí es Belbel, es una empresa de Barcelona, que lo que hizo fue agarrar estos carenajes de Vespa, ensamblarlos, ponerlos muy bonitos y darles un valor en el mercado. Entonces, lo que era basura para alguien se convierte en un insumo para otra industria y se empiezan a nutrir o se empiezan a juntar para generar productos de atención de necesidades básicas humanas para poder entender que lo que es basura para alguien de pronto para el otro no es basura y que se pueden generar nuevos mercados y muy atractivos alrededor de esto. El upcycling en español se llamaría suprarreciclaje y es empezarle a dar valor a esos materiales. Ojo con esa palabra, vuelve y juega el valor. Así como está el upcycling, que es darle valor a ese material en desuso, está el downcycling, que es sencillamente esa cadena, digamos, de reciclaje que tenemos dentro de las ciudades, que es atender esos residuos que nosotros sacamos de casa, acopiarlos, separarlos y sobre una misma base de un mismo material poder ensamblar otra vez un producto o sencillamente volverlo a conectar con la industria. Hablamos de las botellas de gaseosa, hablamos de los empaques y los envases. Más que todo en esto se habla de este tipo de ejercicio. El downcycling es volver a escamar todo ese material y volverlo a meter en la industria para hacer una recompra. Hay una empresa aquí en Colombia que trabaja en agua, donde decidió hacer una protección de páramos a través del agua, que es uno de los insumos más fuertes que tiene esta empresa, y su botella de agua está hecha con PET 100% reciclado. Eso significa que atendió un transformador, como se llaman aquí, digamos en Bogotá, para comprar el material y poder ejercer como la inyección de sus botellas con PET recuperado. ¿Bien? Simbiosis industrial es algo muy interesante. Es cuando las empresas se hablan, es cuando decimos que la circularidad funciona si todos los actores de la cadena se hablan. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver gente que produce unas botas con gente que produce llantas? La materia prima. Bien, la simbiosis industrial es empezar a intercambiar cosas para ser eficientes los modelos con los cuales nosotros estamos produciendo y consumiendo. Bien, la simbiosis industrial es algo muy bonito. Encantaría tener como más tiempo para explicarla mejor, pero es algo que quiero que se lleven y que por ahí chusmeen. 5 R's básicas para hablar de economía circular, que son reducir, reutilizar, recircular, regenerar y reemplazar. Estas 5 R's, digamos que forman una columna vertebral y cumpliendo algunas de las métricas, digamos, reducir, el caso de Keep Clean, reutilizar, tema de upcycling, recircular, todo lo que nosotros hacemos con el downcycling, el tema de las botellas o el tema de nuestros residuos, regenerar, empezar a mirar que no tenemos que hacer una sobreexplotación de los recursos naturales, ni sociales, ni económicos, y reemplazar, cómo hacemos el tránsito para poder generar nuevos lenguajes. Esto es un ejemplo, IKEA, una empresa sueca que se dedicó a hacer el tema de mobiliario y ellos empezaron a ver una oportunidad en todo esto, en todo el tema de la sostenibilidad y la circularidad. Y empiezan a generar campañas para que las personas puedan llevar sus muebles a IKEA, ellos generan un bono de descuento y entienden ese mueble que le están reintegrando como materia prima, no como un residuo. Entonces ahí empezamos a valorar mucho más el tema de la circularidad y empezar a ver que sí se puede, que sí hay formas de no solamente coger esta silla que ven ahí en pantalla y botarla en la esquina o en un vertedero, sino le podemos dar un cierre de ciclo adecuado y se puede consumir en un insumo para otro tipo de producto. Bien. People using business as a force for good. Es lo que plantea el sistema B, el B Corp. Y empiezo a cerrar aquí como el tema de circularidad, para empezar a entender que la forma en que pensamos hoy en día de hacer negocios es para un bienestar común. Yo siempre pienso que lo más vital es atender y oír las necesidades. No se trata de solamente consentir al consumidor, también se trata de entablar un buen diálogo con la industria y con el gobierno y con la academia misma, porque de ahí es donde con todo el engranaje podemos cambiar modelos económicos, podemos hacerlos más viables. Desde la expertise de cada uno y desde el ejercicio de cada uno se pueden empezar a entablar nuevos diálogos. Y esto a mí me parece que es una frase muy poderosa. El sistema B empieza a tener marcas como Patagonia. Empieza Patagonia a decir, oiga, no bote la chaqueta, sino tráigamela y yo se la vuelvo a coser. O empieza a sacar chaquetas en cáñamo, utilizar nuevos materiales para hacer sus cosas. Entonces creo que esa fuerza de empezar a entender que podemos hacer cosas nuevas, de una nueva forma de consumir y de producir,
el tema económico, el tema del dinero, el tema de la moneda, la obsolescencia, empieza a darle mucha cabida a esto que se llama economía circular, que es sencillamente ese tránsito de hacerse cargo de la materia prima disponible, de la servitización, de empezarnos a entender a nosotros como consumidores actuales con nuestras mecánicas digitales para poder llevar otro tipo de vida, otro tipo de hábitos, otro tipo de calidad de vida, llamémoslo así. Los dejo con esto y hago énfasis en la palabra historia, porque siento que las historias son lo que nos llevó a ser lo que somos hoy en día. El mundo no está hecho de átomos, está hecho de historias, decía Eduardo Galeano. Y las historias es lo que nos ha permitido a nosotros generar un sistema económico, un sistema de comercio, y nos va a permitir en este momento ensamblar una nueva forma de conocernos y de dialogar para transitar a una economía mucho más limpia, mucho más sana, mucho más productiva, mucho más inteligente. Es tiempo de crear una nueva historia. Es tiempo de hacerlo. Por eso la consultora de la cual fundé se llama Why Not. Porque para nosotros, ¿por qué no se puede hacer? O sea, ¿por qué no se podría hacer? Se puede hacer. Sencillamente hay que entablar buenos diálogos, hablar un mismo lenguaje, perfeccionarlo, nutrirnos del conocimiento del otro y actuar como una inteligencia colectiva, engranar cada una de esas partes, funcionar como un sistema y aportar desde el conocimiento hasta los recursos que tengamos. Recuerden que los recursos no son solamente monetarios, sino que también está el conocimiento por ahí como uno de los recursos. Para mí fue un gusto, de verdad, compartir con ustedes esta horita, hablando de lo que pues hacemos todos los días, de lo que es el propósito de vida. Aquí están mis datos y la verdad siempre es un lujo compartir con la familia de premios. Y siempre cada día crece más y cada día está abriendo nuevos espacios de la mejor forma para que cada uno de nosotros, desde el ejercicio que hagamos, podamos tener nuevas formas de habitar, de producir, de consumir y nuevas formas de comerciar más que todo. Recuerden que la vida está en el centro de todo y que lo más importante es entendernos como humanos. No es solamente hacer, sino también ser. Es nutrir las dos fases para que podamos generar nuevas dinámicas y nuevos diálogos alrededor de todo esto. De verdad, muchas gracias y bueno, espero que podamos seguirnos viendo por ahí. Muchísimas gracias, Iván. La verdad es que la charla estuvo espectacular. Hubieron muchísimas cosas de las que dijiste con las que me sentí identificada. Creo que estoy hablando por muchos al decir eso. A alguien le comentaba que creo que la pandemia fue la excusa perfecta para el cambio que todos queríamos, para Sí. dejar a un lado el consumismo, que cuando lo quieres dices, bueno, lo necesito, pero realmente en la pandemia nos dimos cuenta que no lo necesitábamos, que no era tan indispensable como pensábamos en el momento de que queríamos satisfacer ese deseo, que a veces son momentáneos, que realmente si te pones a pensar, no lo necesitamos. Ese reloj Total. que tanto quería, que tanto lo pedí por cumpleaños, realmente no lo necesitaba. En la pandemia lleva 3 meses parqueado en el velador de mi cama. Sí. Bien, buena analogía, buen ejercicio, buena reflexión, de hecho. Sí, la verdad es que me sorprendió. Pero bueno, muchísimas gracias, Iván. Creo que ha estado todo tan claro, tan específico, que por lo que he visto solo te han felicitado, han preguntado si pueden tener la charla. Que ya les comenté que la vamos a compartir en nuestro canal de YouTube. No hay preguntas más que felicitarte, agradecerte. Bueno, mira, aquí sí veo una pregunta, la acaban de poner. Dice, ¿existe actividad minera limpia o de bajo impacto ambiental? ¿Puede entrar en la economía circular? Digamos que es la conversación que se ha tenido últimamente, a ver cómo se puede entablar nuevas dinámicas alrededor de la minería, del ejercicio minero como tal. Digamos que a raíz de esa exploración de cómo se pueden generar nuevos mecanismos, se han encontrado cosas muy útiles, pero alrededor de los productos que ya existen. Me explico. El tema de la minería urbana empieza a aparecer hace unos años a solución de las minas a cielo abierto, por ejemplo, de oro o de algún tipo de distintos materiales que se utilizan para ensamblar más que todo electrodomésticos o para aparatos electrónicos. Entonces, en el ejercicio de la minería, como bueno, ¿cómo la volvemos más limpia?
empezaron a entender que de pronto los materiales estaban en otro lado. Entonces yo estoy diciendo, oiga, voy a coger computadores, voy a hacer como una separación de todos los materiales que eso tiene, incluyendo sus minerales, y encuentro oro, encuentro cobre, empiezo a encontrar una mano de minerales que lo que están permitiendo es evitar abrir otra mina a cielo abierto, por ejemplo. No me acuerdo muy bien las cifras en este momento, pero sencillamente con la implementación de un ejercicio de minería urbana, que es trabajo con todo este tema de computadores y eso, estamos evitando una mina a cielo abierto. Tanto como que es que es un ejercicio extractivista y hacerlo, digamos, de una forma más responsable se podría hacer, pero nos va a llevar algo de tiempo, porque estamos habituados, digamos que nuestro modelo económico ya está habituado a sencillamente explotar y sacar y producir y transformar. Parte mucho yo creo que del propósito y de la razón y de ese core business de las empresas que estén haciendo eso. Porque siento que cuando tienes de verdad una responsabilidad alrededor de eso, te comprometes como el directivo de las empresas, pues obviamente vas a encontrar las formas. Y tengo 1001 ejemplos de dar de empresas que antes hacían un modelo económico de línea y hoy en día, a través de ese pensamiento, de ese cambio en el mindset de esos funcionarios, de esos directivos, pues obviamente empiezan a pasar otro tipo de cosas. Bien, entonces para redondear, siento que hay una exploración, no hay ejercicios como tan claros, de pronto no los conozco, puede que existan, pero hasta donde yo lo tengo entendido, no existe, digamos, como esa forma. Existen, digamos, esas alternativas como la minería urbana o como el cambio de mindset dentro de las corporaciones para hacerlo de otra forma. Listo, gracias Iván. Aquí tenemos otra pregunta que va más enfocada a la charla, porque hay algunas que son un poco más específicas. Dice, consulta, ¿los productos originados por sistemas de economía circular tienen un valor mayor que los tradicionales? La pregunta es, ¿el consumidor ve el valor agregado en el menor impacto que generan este tipo de negocios? Los productos de economía circular usualmente, o la mayoría, empiezan a verse como cierre de ciclo de muchos de los materiales que tenemos. Por ejemplo, el de Belbel. Y Belbel lo que hace es recuperar materia prima que iba a estar en desuso, le da un valor que puede ser muchas veces menor, porque las materias primas con las cuales ensamblamos los productos en economía circular muchas veces parten del rescate. Digamos, todo este plástico que sale del océano, por ponerles un ejemplo, nada más hay que poner dinero, digamos, en la infraestructura para recuperar el material y en la logística. Pero digamos que como extracción de materia prima estaríamos bajando algunos de los costos. El consumidor se va a ver pues totalmente beneficiado. Creo que ese tema de valor compartido también repercute dentro del mismo consumidor, porque muchas veces los precios no son los mismos, pueden ser muchísimo más baratos. Y ahora hay algo que yo leo dentro de Latinoamérica completa, y es nuestra falta de tecnología, de tecnificación, donde nosotros tuviéramos tecnología de punta, de pronto como lo puede tener algún país europeo o el mismo Estados Unidos. Si pudiéramos desarrollar los productos de manera local para atender las necesidades del consumidor inmediato, obviamente serían a un precio totalmente más razonable, que es de pronto el talón de Aquiles de la economía verde como tal. Sacó productos, pues obviamente para un cierto segmento de la población, pero no fue a gran escala. Y ahí digamos que al entender que la circularidad sí puede empezar a entender la producción local y la atención de necesidades puntuales locales, pues los productos van a empezar a bajar de precio. Se va a ver muy, muy beneficiado el consumidor como tal. Entonces, siento que aporta mucho valor los productos desarrollados a partir de la circularidad. El valor va a bajar y el usuario obviamente va a generar otro tipo de, tanto de dinámica como que se va a ver beneficiado en el bolsillo, llamémoslo así. Sí, definitivamente, Iván, que igual a la mayoría de la población igual al final lo que le influye mucho el tema monetario, ¿no? Sí, es la Bueno, decisión de compra, es como lo que les exacto. decía del voto. Y muchas veces nosotros, mira el ejemplo tan bonito que tú diste del reloj. Pues tengo un reloj ahí guardado más de 3 meses porque pues no lo necesitaba. Entonces son ese tipo de cosas de nosotros como seres, o sea, de verdad la responsabilidad parte también desde nosotros, saber qué queremos comprar, qué queremos llevar a casa. O sea,
qué queremos de verdad poner sobre nuestra mesa o en nuestro cuerpo. Y ahí empezamos en otro ejercicio, ahí empezamos en un cambio de mindset totalmente distinto. Y ahí ya, de hecho, los recursos económicos se pueden empezar a utilizar en otras cosas. Por supuesto, Iván. Y bueno, vamos con la última pregunta que dice, ¿de qué manera se reeduca al consumidor vivir con la economía circular sustentable? Esto es un trabajo en conjunto. El trabajo de circularidad funciona cuando todos los actores se involucran. Les hablo de industria, de gobierno, de academia y de ciudadanía. El ciudadano se ve directamente relacionado con economía circular cuando, por ejemplo, yo sé dónde puedo dejar mis residuos orgánicos. Residuos orgánicos, de pronto para el que no está familiarizado, es todo lo que alguna vez estuvo vivo, cascaritas de plátano, de huevo, etc., etc. O dónde puedo dejar esos aprovechables, dónde puedo dejar el plástico, el cartón, los materiales que de pronto tienen otra función dentro de esa cadena de valor. La ciudadanía se ve directamente involucrada en la economía circular, que es lo que se trabaja, digamos, es lo que nosotros trabajamos aquí en Bogotá. El tema de darle las herramientas al ciudadano junto con la industria y las políticas de gobierno, la política pública vigente, para que ellos entiendan que pueden ir a consumir, pero pueden dejar los materiales en un cierto lugar. Yo creo que el objetivo número uno y de la mejor forma que se puede involucrar al consumidor es diciéndole, usted no saca una bolsa de basura de su casa a la calle, ningún tipo de residuo. Eso yo creo que es como la meta de la circularidad en el ciudadano como tal. Y de esa forma se puede vincular, dándole las herramientas para que haga una correcta disposición de los materiales que usa todos los días en casa. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas, Iván. Muchísimas gracias. Eh, de nuevo, de verdad es un placer tenerlo con nosotros compartiendo su conocimiento, su experiencia con toda la comunidad de Premios Latinoamérica Verde. Siguen felicitándolo por los mensajes. Les recordamos a los participantes que la charla será subida en nuestro canal en YouTube. Y bueno, los invitamos a que revisen en la página www.premioslatinoamericaverde.com la agenda por el mes de julio y agosto de todas las charlas que vamos a tener. Están muy buenos los temas, así que los invitamos a revisarlos y a que se conecten con nosotros. Súper. Gracias, Iván, nuevamente. No, a ustedes siempre por la invitación, de verdad es un gusto. Vuelvo y digo, esto es como sentarse en casa a hablar y a conectar un nuevo mundo. De mi parte, pues ustedes saben que cuentan con todo lo que, en lo que tenga conocimiento y en lo que no, pues nos lo inventamos juntos. Un abrazo a todos, gracias por tantas felicitaciones, pues, y bueno, la idea es sencillamente seguir trabajando por esto, para que todos tengamos unas nuevas formas de habitar y de consumir. Mil gracias de verdad por la invitación y bueno, ahí nos seguimos viendo. A usted un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos por unirse. Chao, chao.